Vida, muerte y resurrección. La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona es sin dudas una historia desgarradora, cruda y muy humana. A pesar de estrenarse en diciembre del año pasado en algunos cines, el gran público puede ver desde hoy en Netflix la que creo que es, y hablo en nombre de todos, una de las películas que con un solo visionado ya es suficiente. Yo he tenido que verla dos veces, una para verla y otra para hacer este vídeo. Y madre mía del amor hermoso, ¿eh? Acompáñame en este análisis del mensaje y película de La Sociedad de la Nieve, que es, sin lugar a dudas, la mejor película del director y la más fiel a la historia real del accidente de los Andes. En sus 2 horas y cuarto de duración, La Sociedad de la Nieve te agarra y no te suelta. Es una película de la que me planteaba hacer un versus como los que suelo hacer en el canal, pero después de meditarlo mucho, he concluido que me parece una falta de respeto, ya no solo para la historia, sino para los supervivientes. Es como si me pongo a comparar dos películas basadas en el 11S o en cualquier otra tragedia de este estilo que se siente algo tan mundano y que nos podría pasar a cualquiera, más que cualquier otra historia dramática que lo que quiere es ensalzar los hechos o al personaje protagonista en el que se basa. He revisado la película del 93 y debo decir que me han venido memorias de cuando la vi en su momento de pequeño, y no puedo negar que fue una película algo traumática y que jamás había visto en mi vida. A medida que crecí, maduré y me enteré de que esa película era una historia real, se me giró el estómago y me dije a mí mismo que ojalá nunca me ocurriese algo parecido en la vida. Viendo La Sociedad de la Nieve, confieso brevemente que la película del 93 sí que es respetable con lo que ocurrió, pero tiene algunos momentos que son tan típicos de Hollywood que el tono tan duro y crudo que quiere transmitir se pierde bastante por el camino. Ambas películas adaptan un libro. La película del 93 se basa en el libro Viven, basado en las diferentes entrevistas a los supervivientes y a los sucesos reales. La Sociedad de la Nieve adapta el libro del mismo nombre, que va un paso más allá y que adapta de forma más precisa absolutamente todo lo ocurrido ahí arriba en los Andes, ya que Pablo Bierchi, el autor, no solo fue al lugar de los hechos con un grupo de supervivientes años más tarde del accidente, sino que además era compañero de los supervivientes en el colegio. Empezó a escribir este libro en el 73, que fue un año después del accidente. Creo que por eso Bayona ha decidido adaptar este libro y esta historia, una historia que llevaba mucho tiempo rodándole por la cabeza y que necesitaba adaptar sí o sí. Cuando ves la película, el nivel de detalle se siente enfermizo, no solo por lo que ocurrió, sino por algunos objetos que literalmente son los mismos objetos que se rescataron en el accidente. Además, Bayona ha estado muy en contacto con los familiares y los supervivientes del accidente, animando además a los actores a consultar lo que sea necesario con los supervivientes sobre los sucesos. Y es que si comparas esta película con la del 93, te das cuenta de lo mal que han envejecido algunos aspectos y lo mal influenciada que está por ese tono de Hollywood. No digo que sea una mala película, pero sí que es cierto que quitando las 4 americanadas clásicas, que parece más de una película de aventuras que otra cosa, la película de Bayona es un retrato muchísimo más duro y sobre todo tiene un mensaje final desgarrador. La película para mí está dividida en 3 partes, muy bien diferenciadas además. La primera parte es la vida, la luz, la alegría, la parte donde nuestros protagonistas empiezan este viaje que sabemos va a acabar en tragedia y que les va a poner a prueba en todos los sentidos. La segunda parte para mí es la muerte, el cómo lidiamos con la pérdida de la vida, la supervivencia, el llegar a nuestro propio límite y el cómo enfocamos una crisis de esta magnitud para luchar por el mayor derecho de todos, la vida. Y la última parte, sin lugar a dudas, es la resurrección, la esperanza, el renacimiento, el volver a la vida normal, si es que puedes hacerlo, y el dejar atrás a la naturaleza implacable abrazando a aquellos que nos esperan en casa. Es una película donde poco a poco se agranda la lista de fallecidos, ya sea por el propio accidente, por el frío mortal o por la falta de energía para vivir, algo que la película del 93 quizás no trató tan bien como cabría esperar. Pero lo más importante de esta historia, y que me ha llevado un buen rato de reflexión, es concluir que no es una historia de protagonistas. Quiero aclarar esto. Tenemos personajes principales, como por ejemplo Roy Harley, Fernando Parrado, Roberto Canessa o Numa Turcati, que es el principal y el que nos está narrando la historia a través de sus pensamientos y reflexiones. Pero es que si te paras a pensar por un solo momento, el hecho de que no te repitan los nombres 2 veces hasta el final de la película es porque el mensaje de esta historia no es otro que el de trabajar en equipo, lograr algo juntos como sociedad y no como individuos. Esta parte final donde se dicen los nombres 2 veces la recita el auténtico Carlitos Páez, que interpreta a su padre en aquel momento en el que dio los nombres de los 16 supervivientes. Repito, 2 veces, para que sepas al final de la historia quiénes eran estas personas con las que quizás no has conectado a nivel personal con cada
cada una de ellas, porque aquí no importa el individuo, aquí importa el grupo. Es que al final te das cuenta de que el ego, tus preocupaciones, tus mierdas o tus traumas, tienes que dejarlas de lado para pensar en lo que es el grupo. Ya no importas como individuo, solamente importa lo que puedas aportar a esta sociedad para poder sacarla adelante, para poder pensar en el bien común. Digo esto porque no es una historia de grandes protagonistas que tienen que enfrentarse a un mal enorme y derrotarlo. Esta es la historia de cómo 45 personas sufrieron un accidente tan terrible que les llevó no solo a las condiciones más extremas, sino a pasar las peores penurias para poder vivir. La historia de los supervivientes nos deja claro que no importa cómo te llames, solo importa lo que hagas por el grupo, lo que puedas aportar a la sociedad para salvarla, sacando lo mejor de ti para poder ayudar al resto. Porque esta sociedad de la nieve ha conseguido en 72 días lo que creo nadie va a conseguir en toda su vida, porque es que hoy en día la solidaridad está reservada a unos pocos. Actualmente, como lo tenemos todo a tan poco alcance, creo que en una situación así, donde lo único que te queda es el abrazo de un desconocido para no morirte de frío o la carne de un amigo fallecido para no morir de hambre, tu percepción de la realidad y del mundo cambia por completo. Bayona, con su dirección, quiere que estés cerca de todo lo que ocurre. No quiere que seas un espectador que lo ve todo desde una perspectiva lejana, porque quiere meterte dentro de lo que está ocurriendo en todo momento. Quiere que sientas no solamente el frío, sino la desesperación. Independientemente de si te gusta o no Jordi Wild y su podcast, te recomiendo muchísimo ver el programa 179, donde entrevista al Carlitos Páez Auténtico, uno de los supervivientes del accidente, que en casi 2 horas de programa cuenta desde su punto de vista muchos de los sucesos que ocurrieron en esas largas y frías noches de los 72 días que estuvieron varados en la montaña. La forma en la que describe el terrible momento de tener que decidir cómo comerse a sus compañeros para sobrevivir me parece algo increíble. Tampoco es que Jordi Wild necesite mucha recomendación, la verdad, pero al César lo que es del César, y cuando hay un programa que es bueno, se dice y no pasa nada. Aprovecho para decirte en este punto que quizás este canal no es el mayor podcast hispanohablante del mundo, pero mira, te hablo de series, películas y animes como nadie hace, así que ahí tienes el botón de suscripción, que es gratis, como mi compañía, y de paso déjate un like, hombre, que no cuesta nada y ayuda mucho al vídeo. El caso es que también te recomiendo muchísimo la página web de la sociedaddelanieve.com, que es una web plagada de detalles sobre el incidente que puedes bichear si después de ver la película tienes más curiosidad sobre lo que pasó. Respecto a la historia, quiero destacaros varios momentos que me parecen desgarradores, empezando sin lugar a dudas por el del accidente. Es un momento donde todo cambia en un instante. Tras subir al avión y explicarnos perfectamente cómo se atraviesan los Andes para buscar la ruta más segura, vemos que esto se acaba convirtiendo en una catástrofe que parte el avión en dos y que lanza la parte delantera por la ladera de la montaña, lo que nos lleva a este momento. Vamos a ver, el nivel de montaje y sonido en esta escena es una barbaridad. O sea, el silencio ambiental que da paso al crujido de huesos, cuerpos chocando y metal doblándose te permite hacerte una idea de lo terrible que es esta situación, además de dejarte mal cuerpo. Destaco esta escena porque me parece una declaración de intenciones por parte de Bayona. Es una muestra de lo que nos espera en este viaje, que para algunos solamente fue de ida, y que nos demuestra que esta película te quiere dejar claro que en un instante todo puede cambiar para siempre. Otro momento que destaco sin lugar a dudas es cuando, tras casi 10 días desde el accidente, el hambre aprieta muchísimo, pero no es un hambre como la que te entra a las 10 de la mañana y abres la nevera para hacerte un sándwich para desayunar. No, hablamos de un hambre que te consume, que te duele, que te desespera a un nivel en el que, como vemos, los supervivientes recurren a comer zapatos, cuero y cordones que, como sabemos, son incomestibles y que además no alimentan al cuerpo, no le dan nutrientes. Este debate me parece de los más jodidos que una persona pueda tener en toda la vida. La película, aunque no indague demasiado, te deja claro que tiene una vertiente religiosa muy poderosa a través de, ya no solo los rezos de algunos de los protagonistas, sino en esos rosarios que van apareciendo a lo largo de la película. Tenemos que recordar que al final de cada misa a la que puedas asistir, siempre te ofrecen el cuerpo de Cristo para que te alimentes de él, porque es que para la Biblia, la carne de Jesús es la verdad y el origen de todo. ¿Cómo no vas a luchar por la vida? ¿Cómo no vas a reclamar un derecho tan básico como es el de vivir si eso implica alimentarte de tus compañeros? Parece una gilipollez, pero cuando te das cuenta de que todos afirman que pueden comérselos cuando ya no estén vivos, no es una excusa para sobrevivir, es un juramento para salvar a la otra persona. Me parece magnífico cómo Bayona ha representado este conflicto entre unos supervivientes y los otros. Cuando Numa observa desde la ventana a todos aquellos dispuestos a cruzar un límite que es muy difícil de asumir, lo hace desde la lejanía, y creo que este es uno de los detalles que supera con creces a la película del 93, y creo que a cualquier película de este género basado en hechos reales.
reales, el que veamos algo tan terrible desde lejos, porque es que a veces es peor no ver que ver en detalle, y este momento, fíjate, como algo tan terrible para cualquiera de nosotros, no lo vemos desde cerca, ni siquiera Bayona se recrea en él, más bien lo trata con respeto, porque es algo que ahora mismo nos da miedo ver y aceptar, porque al final también se quiere representar el hecho de cómo no saber de dónde procede la carne ayuda evidentemente ya no solo a masticarla y tragarla, sino a deshumanizar el hecho de tener que sobrevivir a costa de los demás, a costa de los que podrían ser tus amigos. Hasta que no se escucha por la radio que van a dejar de buscarles por la ladera de las montañas, los que se negaban a comerse a sus compañeros toman la decisión clara de cruzar ese límite, porque está claro que la idea de que no van a volver a casa cada vez pesa más, y si no van a volver a casa habrá que luchar para sobrevivir a toda costa. Esto es algo que se intenta ocultar de muchas maneras, como por ejemplo en las escenas de las fotos que, como vemos en los créditos finales, son enfermizamente idénticas a los sucesos reales. Fíjate que tras haber sobrevivido a la avalancha de nieve, los supervivientes encuentran más suministros y baterías en la cola que está al otro lado de las montañas para tener un momento cotidiano en este infierno donde se ocultan las vísceras de los fallecidos. Es algo que, aunque quede claro que se ha normalizado para poder sobrevivir, sigue siendo objeto de vergüenza, porque vamos a ver, ¿quién se sentiría orgulloso de alimentarse de sus amigos para poder sobrevivir? Obviamente nadie, pero como dijo Carlitos Páez en el podcast de Jordi Wild, la única cosa de la que te puedes arrepentir en algo así es el hecho de no haber tomado ciertas decisiones antes de tiempo, y esta era una de ellas. Otro momento sin dudas terribles es este breve momento de felicidad en el que el grupo intenta sacar el ánimo como puede, riendo, contando chistes y haciendo rimas que amenizan un día a día absolutamente terrible. Jamás sabremos si la avalancha de nieve que vino después fue un castigo divino, una prueba más para superar este infierno o la pura casualidad, pero sinceramente el hecho de que aplaudan y celebren la vida para que después ocurra esto... creo que es de las cosas más jodidas a las que alguien se pueda llegar a enfrentar. Tenemos más amigos muertos, kilos y kilos de nieve que te aplastan el pecho sin poder dejarte respirar, una pared de hielo que no deja hueco a la vida ni a la esperanza, dejando únicamente desesperación y asfixia que durante 4 días te dejan enterrado bajo la nieve con pocas esperanzas de salir vivo. Y es que parte del mensaje de este suceso es este: no vivir por uno mismo, sino luchar y avanzar gracias a la vida que los demás han dejado atrás. Contar no solo la verdad de esta historia, sino dejar de preguntarse por qué él y no yo. Dejar de preguntarse cuál es el sentido de todo esto. Llegar a la conclusión de que el sentido de todo lo que ha ocurrido al final es para vivir por y para el que tienes al lado, quien al final lo daría todo por ti, igual que tú lo darías todo por él. Porque es que en el fin del mundo lo único que nos queda es apoyarnos como grupo y no como individuos. Lo que me lleva a hablar de otra escena que también me encanta por lo que representa, es cuando Gustavo Cervino se niega a subir al helicóptero de rescate si no es con esa maleta que le dicen que no puede subir por exceso de peso. ¿Exceso de peso? Si no viene la maleta conmigo, yo no subo a ese helicóptero, porque es que en esta maleta están los objetos que pertenecen a todos aquellos que han dado su vida por salvarnos y que es lo único que podemos tener de ellos más allá del recuerdo, lo único que podemos tocar de ellos ahora que sus cuerpos ya no están. Los recuerdos se olvidarán con el tiempo, los objetos permanecerán ahí. Que Gustavo se niega a subir me parece desgarrador, porque es que aquí eres consciente de que, al igual que gran parte de la sociedad de la nieve dio su vida para que él viviese, Gustavo se niega a vivir sin darle un sentido a todos esos sacrificios. Prefiere quedarse en la montaña a irse sin lo que queda de su gente. Por otro lado, tenemos los momentos previos al rescate, donde vemos que el grupo que quedó en el avión se arregla lo mejor que puede, lavándose los dientes, peinándose y poniéndose sus mejores ropas. Esto en parte me parece tremendo, ya que cuando piensas un poquito en lo que significa esta escena, se te rompe el corazón. Aquí lo que el grupo necesita es sentirse persona de nuevo, ya que después de haber hecho cosas que mucha gente consideraría una salvajada completamente inhumana, se arreglan para que el mundo les siga viendo como lo que son, personas que han tenido que sufrir para poder vivir. Lo terrible de todo esto es que al final, tras 72 días, tenemos esta pequeña escena donde los protagonistas se preguntan qué hacen con todos esos huesos, y para mí esto conecta de forma perfecta con la secuencia de rescate, que es la otra escena que quiero destacar, una escena en la que observamos cómo se están alejando de la zona, mirándolo todo con ojos de tristeza, ya no solo por lo que ha ocurrido, sino porque ese lugar durante 72 días ha sido su hogar. Creo que normalizar la muerte de esta forma es algo que te cambia para siempre, es algo que conecta perfectamente con el final de la película y con su mensaje, donde a diferencia de la del 93, que simplemente vemos cómo lo rescatan y tienen un final feliz, aquí
no es así. En la Sociedad de la Nieve tenemos un mensaje difícil de digerir, donde vemos que los supervivientes recuerdan lo sucedido en los Andes con cada sonido del viento, con cada golpe en el metal, con cada frase que se dice y cada sensación que sienten. Estos últimos 5 minutos me parecen desgarradores porque en la felicidad de volver a los brazos de quienes te estaban esperando y que estabas desesperado por volver a encontrar, queda ese pozo que te va a cambiar para siempre y con el que has tenido que vivir 72 días junto a quienes desde ese momento se han convertido en tu familia, en esa sociedad que ha entregado lo mejor de sí misma para poder salir de ahí. Para mí el mensaje de la película es la frase que escribe Numa en esa nota que encuentran cuando ha fallecido durante la noche. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esto no solamente es una alegoría al equipo de rugby que por suerte ya se conocía y que permitió que cada uno asumiera mejor su rol en esta sociedad, sino por cómo al final, como sociedad, como individuos, tenemos que aprender más los unos de los otros y sobre todo tenemos que ser capaces de ofrecer lo mejor que tenemos por quien tenemos al lado, independientemente de si le conocemos o no. Es una película que claramente tiene grandes actuaciones, una grandísima narrativa y un montaje y sonidos excelentes. Espero que gane un Oscar, cosa que a mí en lo personal me dan igual los premios de la Academia, sobre todo por los últimos años en los que ya se nota el enfoque que tienen, pero si consigue ganar un Oscar esta película me dará muchísima felicidad porque ganará el prestigio que se merece. Y nada, gente, hasta aquí mi análisis y reflexión del mensaje de la Sociedad de la Nieve, una película desgarradora que espero que me comentéis qué os ha parecido, si le habéis dado una oportunidad. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional todos los meses. Te dejo links en la descripción por si quieres convertirte en un mecenas más. Gracias por tu like o tu dislike, lo que sea. Sé feliz, cuida a tus cercanos y a los que no lo son tanto si puede ser, porque es que tenemos que ser mejores personas. Al menos es lo que yo he sacado de esta película. Un beso, cuídate mucho y nos vemos, como no, en el siguiente.